Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 73. Tediursa. Sin embargo, 10.000 tanks requerirían 200.000 $, mucho más de lo que podía permitirse actualmente. Cuantos más Pokémon tenía, más comían y mayor era su consumo. Los Pokémon grandes como Koraidon, Kiclizar y Dragonite podrían consumir fácilmente millas de Pokémon en comida en un día. Necesitaban una nutrición suficiente para mantener sus cuerpos fuertes y tenían un apetito enorme. En realidad, no era algo que la gente común pudiera permitirse para criar tantos Pokémon. Como dice el dicho, cuanto más ganas, más gastas. Lo mismo se aplicaba a Miltank. Las bayas y la hierba de alta calidad eran caras. Sin contar los gastos diarios, llevaría mucho tiempo ahorrar suficiente dinero confiando únicamente en la productividad de Esquido y Nacli. A menos que el Esquido evolucionara en Gogoat y el Nacli en Nacrustak. Después de la evolución, su capacidad de producción también aumentará considerablemente. Sin embargo, todavía faltaba mucho para que los Nacli pudieran evolucionar. Recordando lo que le había dicho la enfermera Joy ese día, Naoki se dio la vuelta y salió de la casa Pokémon, en dirección al corral de las cabras. Los Esquido estaban tumbados perezosamente en el césped, comiendo bolitas de masa de hierba. Al ver que Naoki se acercaba, los tres miraron. Mamá. Naoki. Los Esquidos seguían acumulando energía y no había señales de evolución todavía. Naoki siguió reflexionando. Pronto se dio cuenta de que podría haber una mejor manera de hacerlo que esperar a que los Nacli y los Esquido evolucionaran. Podía comprar un Miltank a la vez y luego usar el dinero que ganara con su leche para comprar otro Miltank, repitiendo este proceso hasta tener 10. Pero solo tenía un poco más de 10.000 $, a mano, por lo que tendría que esperar un par de días más antes de poder comprar un Miltank. En ese momento, los Esquido estaban a punto de comenzar su baile nuevamente. Al observar el terreno herboso que invocaron, Naoki de repente tuvo una idea. Eran Pokémon de tipo planta y podían usar energía de este tipo para ayudar a cuidar los cultivos. Esto se había demostrado muchas veces en el anime, y algunos Pokémon de tipo planta incluso podían acelerar el crecimiento de las plantas. Pensando en esto, Naoki rápidamente llamó a los Esquido para que se detuvieran y los condujeran a las tierras de cultivo. Después de explicar cómo cuidar los cultivos, los tres Esquidos fueron a un rincón de las tierras de cultivo y activaron el terreno herbáceo. Una luz verde surgió de los Esquidos y envolvió rápidamente toda la tierra de cultivo. Pequeñas briznas de hierba, formadas a partir de energía de tipo hierba, se fusionaron con los cultivos florecientes y se equilibraron suavemente. Naoki se concentró intensamente, mirando fijamente los cultivos en el campo, esperando verlos crecer a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, después de observar durante mucho tiempo, no hubo cambios en los cultivos. ¿No está funcionando? Como todos sabían, los cultivos necesitaban 6 factores principales para crecer: luz solar, agua, suelo, fertilizante, oxígeno y temperatura. En ese momento, brillaba el sol y acababa de llover. Había fertilizado la tierra antes, la temperatura era adecuada, el suelo era fértil y había mucho oxígeno. La única posibilidad era que los Esquidos no tuvieran suficiente potencia o que el efecto del terreno herboso no fuera lo suficientemente fuerte. Naoki no podía pensar en ninguna otra razón. Si tan solo tuviera un Tapu Bulu, murmuró. O tal vez podría crear un nuevo plato que otorgaría a los Pokémon que lo comieran la capacidad de acelerar el crecimiento de los cultivos. Naoki hizo un gesto con la mano para indicarles a los Esquido que se detuvieran y se fueran a jugar. Luego se dio la vuelta y se dirigió al cobertizo, encontró la cortadora de césped y comenzó a cortar el césped frente a la casa.
En primavera, las malas hierbas crecían rápidamente y se volvían descuidadas si no se cortaban durante unos días. Mientras Naoki cortaba el césped, Alcremie y Smoliv corrían a su alrededor, persiguiendo y jugando con los Nacli. En la hierba cercana, Dragonite buscaba el consejo de Coraidon sobre cómo usar su nuevo se mueve con Naoki cerca. Kiklizar ya no tenía que cuidar el rancho y podía volver a ser despreocupado. Se sintió atraído por las mariposas revoloteando y las persiguió hasta el espacio abierto frente al gallinero. Paumi, observando a Kiklizar junto al río, movió las orejas. La diligente Combe viajaba entre la colmena y la naturaleza, recolectando néctar incansablemente. Butterfree aterrizó en el techo, disfrutando del sol mientras observaba la escena que se desarrollaba debajo. El sol primaveral era cálido y agradable y todo parecía muy tranquilo. Mientras tanto, fuera de la valla que rodeaba el pastizal, un Pokémon de pelaje marrón claro, una marca blanca en forma de media luna en la cabeza y una pequeña cola esférica marrón se escondía detrás de un árbol, observando el rancho. Sus ojos estaban fijos en un Combe, observándolo llevar néctar de regreso al nido, para luego abandonar el nido y volar más lejos para recolectar más néctar. Después de que Combe se fue, Teddiursa centró su atención en los otros Pokémon del rancho. Un hogar humano, pensó Teddiursa. Hace unos días, había visto un Combe en el bosque. Como es un Teddiursa, se sentía naturalmente atraído por la miel. Para encontrarla, decidió seguir al Combe. Pero el terreno del bosque era complejo y el Combe podía volar, por lo que era fácil perder el rastro de su objetivo. Pasaron varios días hasta que finalmente se encontró el nido de Combe. A Teddiursa se le hizo la boca agua al pensar en la dulce miel. Quería desesperadamente arrebatarle la miel al Combe y lamerla hasta dejarla limpia, pero su instinto le decía que, si lo hacía, el humano lo echaría. Entonces había una manera mejor. Teddiursa reflexionó y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Tenía mucha experiencia con este tipo de cosas. Basándose en esa experiencia, había liberado grandes cantidades de miel. De muchos humanos. Teddiursa tenía un plan astuto. El siguiente paso fue esperar el momento adecuado. Por la tarde, mientras Naoki veía la televisión en la cabaña con Paumi en brazos, de repente escuchó la voz de Alben, el cartero del pueblo. Salió a investigar y vio a Alben sacando una carta de su bolso. Señora Naoki, hay una carta para ti. ¿Eh? ¿Quién lo envió? Naoki se sorprendió. Alben sonó y dijo, el señor Matsuda de Cree Rivers Ranch me pidió que lo entregara. Mierda. A Naoki le vino a la mente la imagen de un hombre mayor de pelo blanco. Una vez había intercambiado una pieza de queso para rodajas de cerdo hervidas en el Festival de los Cerezos en Flor. ¿De qué quería hablar Matsuda con él? Curioso, Naoki abrió el sobre y leyó la carta. Un Naoki. Hola Naoki. Rancho, soy Matsuda de Cree Rivers. ¿Te has encontrado con un Teddiursa recientemente? Si es así, ignora esto. Si no, creo que debería anunciarse. No te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Aparecerá deliberadamente en ranchos como esto, y luego roba toda la miel cuando nadie te ve. Muchos ranchos cercanos han sido víctimas de ello. Ese Teddiursa es un pequeño demonio. Todavía estás vagando alrededor, así que ten cuidado. Desde Matsuda, Rancho Tres Ríos. Capítulo 74. El pequeño ladrón de miel, una osamenta de peluche. Al ver la carta que tenía en la mano, Naoki se quedó atónito. Su primer pensamiento fue, ¿podría existir un Pokémon así? Reflexionó un momento, luego guardó la carta y le agradeció al cartero, Alben. Después de que el cartero se fue, Naoki se dio vuelta y miró hacia la montaña de atrás. ¿Le atrajo el olor de la miel? Tenía curiosidad por ver cómo era ese Teddiursa, conocido como el Diablillo. Pero antes de eso, tenía que preparar. Como la miel en la colmena estaba casi llena, Naoki encontró un frasco en casa y fue a recogerla. La miel que se preparaba era clara y dorada. El líquido espeso fluía lentamente hacia el frasco, liberando una fragancia dulce y tentadora. Esta era la esencia de la dulzura, un ingrediente excelente para hacer comidas o bebidas. Muchos Pokémon se sentían atraídos por ella, e incluso aplicándola al tronco de un árbol podía atraer a una gran cantidad de Pokémon amantes de la miel. Naoki recogió toda la miel de la colmena y se llevó los frascos llenos al interior para almacenarlos. Aunque la carta mencionaba una Teddiursa, Naoki no sabía cuándo podría aparecer.
No había mucho trabajo que hacer en el rancho por la tarde, así que se quedó en casa y miró la televisión. Los programas de televisión de este mundo eran bastante interesantes, con conexiones con Pokémon por todas partes. En los pronósticos del tiempo, el presentador estaba acompañado por un Cassiem. Smoliv apareció en un programa de cocina e incluso hubo Pokémon en varias películas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Naoki fue que la búsqueda del tesoro anual estaba a punto de comenzar de nuevo. En un noticiero, un reportero sostenía un micrófono entrevistando a un estudiante que vestía el uniforme de la Academia Naranja, preguntándole qué ciudad planeaban visitar primero para desafiar a un gimnasio. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta y pronto el sol empezó a ponerse. El atardecer anaranjado se filtraba por la ventana y arrojaba un resplandor brumoso sobre Smoliv, que dormitaba en el alféizar. Naoki apagó el televisor y salió. Antes de que oscureciera, inspeccionó el pasto y llenó de alimento los comederos para su potro, Nacli, y las gallinas. Cuando todo estuvo listo, el sol ya casi había desaparecido en el horizonte. La oscuridad descendió y la noche envolvió gradualmente la tierra. Naoki paseaba por el césped, mirando el cielo y pensando qué cenar. En ese momento, en el camino que conducía a la montaña trasera, vio una pequeña figura. Para ser precisos, era la silueta de una Tediursa. Ya llegué. Al recordar la carta de Three Rivers Ranch, el corazón de Naoki dio un vuelco. Por fin había llegado el oso pequeño diablo. Naoki se quedó quieto y lo observó durante unos segundos. En realidad, el Tediursa era bastante pequeño, con una marca en forma de media luna en la cabeza. Parecía adorable, parecía perdido y miraba con sus grandes ojos negros, llenos de inocencia. Esta mirada podría fácilmente evocar simpatía y hacer bajar la guardia. Esta fue la táctica de Tediursa. Eligió deliberadamente este momento. Nadie dejaría solo a un pequeño osito Pokémon perdido afuera, especialmente de noche, cuando parecía aún más lamentable. Vamos, llévame a casa. Pensó Tediursa con una sonrisa maliciosa, pero su rostro mantuvo una expresión lastimera. Resistió el impulso de mirar la ubicación de la miel y tragó saliva en silencio. Todo valdría la pena si el humano se lo llevara a casa. Entonces, podría escabullirse en medio de la noche y llevarse toda la miel. Eso es lo que pensaba Tediursa. Al mirar a Tediursa, a Naoki se le ocurrió una idea. Tenía un plan mejor. Con una sonrisa en su rostro, dio un paso adelante. Oye, ¿de quién es esta Tediursa? ¿Por qué está aquí sola tan tarde? La Tediursa respondió tiernamente. Teddy. Entonces vio al humano mirando a su alrededor. Pobrecito, ¿se habrá perdido? Lo he engañado. Pensó Tediursa, con una sonrisa maliciosa en los labios. Asintió repetidamente, fingiendo impotencia. Teddy, Teddy. Sí, era un pobre Tediursa perdido. Por favor, llévenselo a casa rápidamente. En el pasado, cuando los humanos oían que algo estaba perdido, lo recogían inmediatamente. Sin embargo, la escena que Tediursa esperaba no se desarrolló. En cambio, sintió que sus pies dejaban el suelo y, al segundo siguiente, todo su cuerpo se levantó y una cara se presionó contra su vientre. Tediursa. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Mamá, ayúdame. Me encontré con un bicho raro. Qué lindo. Naoki acarició al Tediursa con entusiasmo. Había pensado que un Tediursa salvaje podría oler mal, pero al acercarse, descubrió que tenía un olor dulce, parecido a la miel. Como era joven y aún no había evolucionado a un Ursaring, su pelaje era increíblemente suave. Si fuera un Pokémon con intenciones puras, Naoki podría haber sido más comedido, pero este Tediursa era un pequeño embaucador que usaba su ternura para engañar a la gente. En esta situación, no había necesidad de que se contuviera. Podía darse el gusto y disfrutar de la suavidad de su corazón. Contenido. Además, ya había recolectado la miel y la había escondido en un lugar secreto, con Alcremie resguardándola. Con tantos Pokémon en la casa, era imposible que los Tediursa robaran toda la miel delante de sus narices. El Tediursa se sobresaltó por las acciones de Naoki e instintivamente intentó empujarlo con sus garras. Pero a mitad del movimiento, de repente recordó su verdadero propósito para estar allí y retrajo sus garras. ¡Ánimo! Tengo que aguantar. La dulce y deliciosa miel está a mi alcance. Tediursa pensamiento.
Por el bien de la miel, decidió soportar la humillación y robar toda la miel que este humano tenía almacenada, sin dejar ni una sola gota. Finalmente, Naoki se detuvo y Tediursa exhaló un suspiro de alivio. Naoki llevó el Tediursa de vuelta a la cabaña. Al ver esto, el corazón de Tediursa se llenó de alegría. Había mordido el anzuelo. Pero al segundo siguiente, Tediursa sintió un escalofrío. El humano parecía estar preparando la cena. Lo colocaron sobre un taburete de madera y cuando miró hacia arriba, se encontró rodeado por un grupo de Pokémon. Coraidon, Ciclista, Dragonite, Pawmi, Alcremie. Al mirar al gran lagarto de piel roja, una gota de sudor frío se formó en la frente de Tediursa. ¿Qué clase de Pokémon era ese? Tenía un aura aterradora. Si descubría las verdaderas intenciones de Tediursa, estaría condenado. Conteniendo su miedo, el Tediursa mostró una sonrisa amistosa y saludó a los demás Pokémon. Teddy ¿sí? Los ojos de Coraidon giraron en redondo y nadie sabía qué estaba pensando. Ignoró a Tediursa. Y se quedó a un lado, esperando la cena. Pawmi, que por naturaleza es muy vivaz, saludó a Tediursa. Pawmi, no tengas miedo, Naoki es una persona muy agradable. Sí. Muy bien. Tediursa rió suavemente en señal de acuerdo. Pronto, Naoki llegó con la cena. Aunque la comida era suntuosa, Tediursa estaba concentrado en robar miel y no tenía apetito por otros alimentos. Incluso cuando el humano le ofreció una golosina, solo comió una fruta. Después de cenar, Naoki simplemente se lavó y se fue a dormir temprano. Fingió no saber las verdaderas intenciones de Tediursa y dijo: ya que estás perdida, quédate aquí esta noche. Veremos si puedes encontrar el camino a casa por la mañana. Teddy no me verás mañana. Tediursa asintió felizmente en la superficie, pero tenía otros pensamientos en su mente. Cuando es tarde en la noche y tanto el humano como el Pokémon están dormidos, es cuando actúa. Roba toda la miel y llévala a su nido en el bosque para disfrutarla lentamente. El oso estaba realmente emocionado solo de pensarlo. Sin embargo, al segundo siguiente, el humano lo tiró hacia la cama y lo arropó en el cálido frazada. Oso de peluche. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Pawmi se subió a la manta y la calmó. Pawmi, no tengas miedo, a Naoki le gustas mucho, por eso se acurrucó cerca. Tediursa frunció los labios. Teddy. Las luces de la habitación estaban apagadas. Tediursa cerró los ojos, se concentró y contuvo la respiración, fingiendo estar dormida pero, en realidad, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. El tiempo pasó lentamente, y después de un tiempo, la oscuridad rodeó todo, y todos los Pokémon y el humano parecía haberse quedado dormido. Tediursa abrió mucho los ojos. Su visión era tan aguda que podía ver con claridad incluso de noche. Se apoyó en la cama con sus patas y observó los alrededores. El humano que estaba frente a él tenía los ojos cerrados y respiraba uniformemente por la nariz. Los Pokémon rojos, Coraidon y Kiklizar, estaban acostados en la cama, apoyando sus cabezas en sus patas, y parecía que también se había quedado dormido. Ya es hora. Tediursa tuvo una idea y quiso escabullirse y escapar con la miel. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, el humano que estaba a su lado se dio la vuelta de repente y apretó los dientes. Brazos y lo abrazó con fuerza. Tediursa inmediatamente contuvo la respiración, sin atreverse a emitir ningún sonido. ¿Lo descubrieron? Tediursa se sintió un poco culpable. En todos sus años de experiencia, esta era la primera vez que se encontraba con un humano tan extraño. Era común que los humanos de otros ranchos lo llevaran al interior, pero ninguno de ellos lo tenía nunca. Mientras dormía como este lo hizo. Después de esperar un rato, el humano no hizo ningún otro movimiento. El humano parecía haber caído en un sueño profundo también, porque no hace mucho tiempo, él, inconscientemente aflojó los brazos y se dio la vuelta. Buena oportunidad. Tediursa salió rápidamente de la cama, agarró suavemente las sábanas y se deslizó debajo de la cama, moviéndose silenciosamente por el suelo bajo la luz de la luna. Pasó junto a los dormidos Coraidon y Kiklizar y se sintió aliviado al ver que no estaban despiertos. A medida que la puerta se acercaba cada vez más, Tediursa se llenó de alegría. Pensó en por qué había soportado tanto hoy. ¿No fue todo por este momento? Maldito humano. ¿Cómo te atreves a poner tu cara en mi vientre?
Eso es algo que solo saben quienes están cerca de mí. Está permitido hacerlo. Ahora quería vengarse y robar toda la miel de los humanos. Por fin llegó a la puerta. Teddy Ursa abrió silenciosamente un pequeño hueco y salió con destreza. Una vez fuera, Teddy Ursa se dirigió inmediatamente a la colmena. La conocida colmena se encontraba allí, entre la hierba, bañada por la luz de la luna. Los tres conve que habitualmente recogían miel estaban acostados juntos, profundamente dormidos. Teddy Ursa se acercó a la colmena, pero cuando vio lo que había dentro, se quedó estupefacto. ¿Dónde estaba la deliciosa y dulce miel? ¿Por qué no había nada? Tocó la colmena con sus garras y solo encontró unas pocas manchas de miel restantes. ¿Qué está pasando? Teddy Ursa estaba aturdido, la incredulidad brillaba en sus ojos. ¿Había sido engañado? Después de soportar toda una noche de planificación y paciencia, al final no hubo nada. De repente, Teddy Ursa se sintió desesperanzado. ¿Qué debería hacer? De pie en una encrucijada, Teddy Ursa se sintió confundido por primera vez. ¿Debería abandonar la miel en este rancho y marcharse? ¿O debería quedarse y buscar dónde está el humano? ¿Ocultó la miel y luego buscó una oportunidad para robarla? Teddy Ursa quería elegir la segunda opción, pero era demasiado peligrosa. Después de sus observaciones, se dio cuenta de que los Pokémon de este rancho no eran fáciles de tratar. Si se descubre, las consecuencias podrían ser desastrosas. Teddy Ursa lamió las manchas de miel en sus patas, saboreando la deliciosa dulzura, y tomó una decisión. No. No puedo dejar pasar esto. Con ese pensamiento, Teddy Ursa se dio la vuelta y regresó a la cabaña. Bajo la luz de la luna, Butterfree observó las acciones de Teddy Ursa con una expresión desconcertada. ¿Libre? Teddy Ursa no se dio cuenta de que habían anotado sus acciones. Se coló por la rendija de la puerta y se sintió aliviada al ver que nadie se había despertado. Teddy Ursa siguió el mismo camino hasta la cama, se deslizó bajo la colcha y se acostó a su lado. Al humano, fingiendo que nada había pasado, luego cerró los ojos para descansar. Después de un largo rato, Naoki, que estaba a su lado, abrió los ojos en silencio y miró a Teddy Ursa que yacía. En silencio, y pensé que este pequeño oso era bastante persistente. Si evoluciona a un Ursaring, su habilidad definitivamente debería ser agallas. Sin embargo, en esta situación, no sería tan educado. Pensando en esto, Naoki curvó las comisuras de su boca, luego cerró los ojos y volvió a dormir. A la mañana siguiente, Naoki se despertó con la llamada de Paumi. Abrió los ojos y vio a Paumi acostada sobre su pecho. Papá Mitil de la luz del sol entraba por la ventana, anunciando el comienzo de un nuevo día. Paumi la saludó. Felizmente.n/bel/bjn.com. Al ver la expresión del rostro de Paumi, Naoki extendió la mano y le acarició la cabeza, sonriendo mientras decía: Buen día. Papá. Naoki se levantó de la cama y se giró para mirar a Teddy Ursa, que había despertado. Deliberadamente preguntó: Buenos días, Teddy Ursa. ¿Recuerdas dónde te perdiste? ¿Estás bien? ¿Había algún adulto en casa? ¿Quizás un Ursaring o algo así? ¿Dónde vivían? Antes. Al oír estas preguntas, Teddy Ursa quedó desconcertado. ¿Por qué tuvo que preguntar eso? Pero por el bien de la miel, decidió seguir jugando. Capítulo 75. Suelo especial. En respuesta a la pregunta de Naoki, Teddy Ursa actuó como si no supiera nada. Teddy fingía estar tranquilo, con sus ojos redondos y oscuros muy abiertos. Sus ojos claros revelaban un dejo de inocencia e ignorancia, como si no entendiera lo que decía el humano que tenía delante. Este osito es bastante bueno haciéndose el inocente. Naoki se quedó sin palabras. Al ver la expresión de Teddy Ursa, no dijo nada más y se dio la vuelta para preparar el desayuno. El desayuno de hoy consistió en leche momo, jugo de savia de árbol, sándwiches, deliciosos huevos fritos perfectamente dorados y ligeramente grasosos, y algunas galletas pequeñas espolvoreadas con azúcar. A Dragonite y a los demás les encantaban estos alimentos, pero Teddy Ursa no parecía muy interesado. Bajo la mirada de Naoki, distraídamente comió 2 bayas pecha. ¿Estás lleno? Preguntó Naoki. ¿No quieres comer algo más? Teddy Ursa sacudió la cabeza y miró la comida. Estaba mucho más interesada en las frutas bañadas en miel.
Cubrir la fruta con una gruesa capa de miel dorada y transparente, lamer primero la capa exterior de miel y luego saborear la fruta por dentro, era el regalo perfecto. Pensar en ello hizo que a Tediursa se le hiciera agua a la boca. N/Bel/BJN.com está bien. Naoki no insiste más. Después del desayuno, comenzó a trabajar en el rancho, mientras observaba a Dragonite usando la danza de la lluvia. Dejó a Tediursa al cuidado de Paumi. Paumi, que había llegado al rancho unos días antes que Tediursa, ya conocía muy bien el lugar. Después de recibir la tarea de Naoki, Paumi con entusiasmo lideró el camino. Paumi, Paumi. Ven conmigo. A Naoki le gustas mucho. De ahora en adelante vivirás aquí. Vamos. Te presentaré a todos. Frente al entusiasta Paumi, Tediursa pensó, nunca viviré aquí. Solo estaba allí por la deliciosa miel, y una vez que la consecuencia, desaparecía sin dejar rastro, sin que nadie pudiera encontrarla. Pero todavía no. Tediursa giró la cabeza y miró en dirección a la colmena. El grupo de Conve había comenzado a recolectar néctar nuevamente, pero pasaría un tiempo antes de que la miel estuviera lista. Paciencia, un cazador cualificado debe tener bastante paciencia, pensó Tediursa. Entonces siguió a Paumi y exploró el rancho. Su primera parada fue el gallinero donde Paumi solía ayudar. Al observar a las gallinas y los polluelos peludos caminando sobre el césped, Paumi presentó felizmente al cachorro de oso. Papá, papá, papá. Sí. Tediursa miró a su alrededor pero no mostró mucho interés. Esto hizo que Paumi se sintiera un poco decepcionada. Bajó la cabeza con expresión sombría, pero pronto se animó de nuevo y llevó a Tediursa a la casa de sal donde vivían los Nakli. Los 5 Nakli todavía dormían, acurrucados unos contra otros y dormitando pacíficamente. Al ver esto, Paumi no fue a despertar a los Nakli, sino que le susurró a Tediursa desde una distancia que estos Pokémon podrían producir sal de roca salada. ¿Sal de roca? ¿Dónde está la dulce miel?, pensó Tediursa. El osito empezó a imaginar la deliciosa miel. La tragó y preguntó, Teddy, ¿conoces la miel? Tiene mucho mejor sabor que la sal de roca. ¿Paumi? ¿Cariño? Paumi asintió felizmente. Lo sabe. Anteayer, Naoki les preparó limonada con miel para beber, que estaba deliciosa. Al oír esto, Tediursa se llenó de envidia. Esto también fortaleció su determinación de robar miel. En la tercera parada, Paumi condujo a Tediursa hasta el pasto donde vivían los Esquido. Al observar a los 3 patinadores perezosos, Tediursa al principio no le dio mucha importancia. Pero de repente, una energía aterradora estalló desde el derrape. El área circundante se llenó de un halo verde vibrante, hojas afiladas volaron por todo el cielo y uno de los Esquido levantó la cabeza mientras gruesos rayos de luz solar pasaban directamente por Tediursa. Y hacia el cielo. Oso de peluche. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Se quedó allí, sintiendo el poder abrumador, y no pudo evitar tragar. ¡Qué terrorífico! Un movimiento tan poderoso, si hubiera sido golpeado. ¿Qué pasa con los Esquido restantes?, pensó Tediursa, con la mente acelerada. En ese momento, Tediursa se dio cuenta de algo. Había muchos Pokémon en ese rancho que eran mucho más fuertes que él. ¿Realmente podría robar toda la miel con ellos? Alrededor. No solo estos 3 Esquidos sino también el Pokémon rojo que parecía muy feroz. La mente de Tediursa, que había estado nublada por pensamientos de miel, de repente se aclaró. Si me atrapan. Tediursa no se atrevió a imaginar cuáles serían las consecuencias. En ese momento Tediursa quiso retroceder, estaba realmente asustado. ¿Qué tengo que hacer? Al mirar a los 3 poderosos Esquidos, una gota de sudor frío apareció en su frente, y se imaginó abrumado por su ataque de rayo solar. En ese momento, Paumi, que estaba a su lado, le dijo tranquilizadoramente. Paumi, Paumi. No tengas miedo, los Esquido no nos harán daño. Son todos Pokémon de Naoki y protegerán a todos en el rancho. Sin embargo, Tediursa tenía sus propios pensamientos. Se dio la vuelta y miró a su alrededor, notando que Naoki no estaba prestando atención y rápidamente encontró una excusa para separarse de Paumi. Una vez fuera de la vista de todos, Tediursa no pudo evitar acelerar el paso y huir. Oh, mi Arceus. Este lugar es demasiado aterrador. Ya no quiero miel y nunca vendré aquí. De nuevo.
Así, sin más, Tediursa fue asustado por los derrapes. Cuando Naoki terminó su trabajo en el rancho y se dio la vuelta para buscarlo, no pudo encontrarlo. Tediursa en cualquier lugar. Naoki estaba desconcertado, así que encontró a Paumi y le preguntó, ¿dónde está el oso bebé? Paumi parecía confundido. Paumi. No sabía qué había pasado. El osito bebé había de repente desapareció. Al ver esto, Naoki arqueó las cejas ligeramente. Le preguntó a Paumi qué había pasado y Paumi le demostró exactamente lo que ocurrió. Después de observar, Naoki pareció sorprendido. ¿Eh? ¿Se asustó por el derrape? Se quedó sin palabras. Miró hacia la montaña de atrás y buscó por todas partes, pero no pude encontrar al osito. Naoki no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. Ni siquiera he tenido oportunidad de dedicarle suficiente tiempo. Originalmente había planeado hervir un recipiente con agua caliente para bañar al osito después. Terminando el trabajo, luego dale una buena sesión de mimos una vez que huela bien. Al parecer, el oso bebé se había asustado antes de poder moverse. Pensando en esto, Naoki se preguntó si no habría ido demasiado lejos. El pobrecito no es más que un osito que quería comer miel. Incluso estaba dispuesto a correr riesgos. Por esa miel miró pensativo a lo lejos y luego se volvió hacia la casa. Sacó el tarro de miel del armario, sacó una pequeña porción y la puso en un frasco más pequeño. Luego le entregó el frasco a Butterfree y le dijo, Butterfree, lleva este frasco de miel al bosque y mira si puedes encontrar al osito. Si lo encuentras, asegúrate de decirle que robar está mal. Si quiere miel, puede intercambiarla. Algo conmigo. Si estoy en lo cierto, la habilidad del oso bebé podría estar relacionada con la perseverancia. Pero antes de que evolucione a un Ursaring, su habilidad actual debería seguir siendo la de recoger. Los Pokémon con la habilidad recoger tienen el hábito de recolectar cosas de la naturaleza, por lo que sería fácil para él encontrar algunas bayas u otros elementos. Sin mantequilla, Butterfree tomó suavemente el frasco y luego voló hacia la montaña trasera con la miel en su interior. Comprender. Al verlo irse, Naoki respiró profundamente y luego volvió a centrar su atención en el rancho. El segundo lote de cultivos en el campo estaba creciendo, y tomaría aproximadamente medio mes para ellos madurar. Antes de que se diera cuenta, ya había pasado la mitad de la primavera y se acercaba el verano. Naoki murmuró, ¿debería comprar algunas semillas para los cultivos de verano con anticipación? Sí, todavía tenemos que prepararnos. De lo contrario, cuando cambien las estaciones, habrá demasiadas que hacer, y será fácil sentirse abrumado. Además, es necesario hacer planes para cada uno de los Pokémon que viven en el rancho. Los Esquido no requieren mucha atención en este momento. Con suficiente pasto alrededor, pueden crecer sin problemas. Actualmente, Naoki necesita centrarse en Nacli, Dragonite y Smoliv. Ayuda a Nacli a evolucionar a Naclstack y eventualmente a Garganacl. Ayuda a Dragonite a aprender más movimientos. Ayuda a Smoliv a evolucionar a Dolliv para que puedan empezar a producir aceite de oliva fresco y delicioso. Entonces, a continuación, puedo intentar hacer más platos con sal de roca para ver si puedo crear algo similar. Para hacer dumplings que podrían ayudar a que Nacli crezca. Pero como Nacli es de tipo roca, debería considerar usar rocas y tierra rica en minerales para los platos. Dragonite actualmente conoce Wing Attack, Glare, Twister, Dragon Rage, Agility, Dragon Tail, Rain Dance, Thunder Punch y está trabajando en dominar Thunderbolt. Es una lástima que no haya podido crear ningún alimento de tipo dragón, murmuró Naoki. Pero como Dragonite ahora está practicando Thunderbolt, planea esperar hasta que lo domine antes de pasar a otros. Se mueve en cuanto a Smoliv. Como es un Pokémon de tipo planta, Naoki ha intentado alimentarlo con bolas de masa hechas de hierba antes. Pero a Smoliv no le gusta la textura pegajosa de la piel del arroz glutinoso. Además, tiene una actitud muy relajada y no parece importarle mucho volverse más fuerte. Bueno, tendré que empezar a desarrollar platos de tipo hierba que se adapten al gusto de Smoliv y puedan ayudarlo. Crecer, pensó Naoki. Tenía pensado ir a la ciudad hoy. Además de comprar semillas para los cultivos de verano, también quería comprobar si el Miltank había llegado. La última vez que preguntó, el anciano de Happy Ranch mencionó que el carguero que transportaba el Miltank podría haber encontrado una tormenta y haber perdido contacto.
Pensando en esto, Naoki montó a Koraidon hasta la ciudad. Dado que la última vez montó a Kiklizar para ir a la ciudad, naturalmente esta vez fue el turno de Koraidon. Esta fue la regla establecida por Koraidon, ya que consideró que alternar viajes era la forma más justa de evitar cualquier sensación de sentirse excluido. La ciudad estaba tan animada como siempre. De camino a la tienda de semillas, Naoki pasó por el mercado. Estaba pensando en Nakli y su evolución cuando de repente escuchó fuertes gritos provenientes del mercado. Ven a echar un vistazo. Piedra solar recién desenterrada. El precio inicial es de 2000 Pokémon dólares. ¿Piedra solar? Naoki se apresuró a acercarse al alboroto y vio una multitud reunida alrededor de un puesto. Sobre el puesto había una piedra de color rojo intenso que se parecía al sol. El dueño del puesto gritaba con una sonrisa en su rostro. 3000 Pokédólares, 3000 una vez. 5000 Pokédólares, 5500. 7000. 7000 Pokédólares una vez, ¿alguien puede conseguir más? Piedra solar, la mágica piedra solar que puede hacer evolucionar a ciertos Pokémon. Nunca te arrepentirás. Lo compro. Vaya. Este señor ofrece 10.000 Pokémon dólares. ¿Hay alguna oferta más alta? Naoki observó con curiosidad desde afuera, y la piedra del sol finalmente fue comprada por un entrenador rico por 60.000 Pokédólares. Luego, el dueño del puesto sacó el segundo artículo para subastar. Una bola dulce hecha a mano. Vaya, no esperaba que hubiera una subasta aquí, comentó Naoki, un poco sorprendido. En los juegos, el mercado es conocido por ser un lugar muy ecléctico. La gente aquí puede subastar cualquier cosa, desde bayas y pociones hasta piedras evolutivas raras y incluso objetos misteriosos como las placas de Arceus. Pero en realidad no es tan extravagante. Lo más raro que se vende aquí es quizás un Evolution. Piedra. Aquello no le fue de mucha utilidad a Naoki, por lo que después de unas cuantas miradas, se dio la vuelta y continuó paseando por el mercado. Vio gente vendiendo cosechas y leche moho de sus ranchos, pescado y mariscos de aguas cercanas, e incluso algunos alimentos preparados artesanalmente. A Naoki no le interesaban demasiado. Caminó por la zona de comida y llegó a los puestos del lado derecho. Estos puestos vendían diversos suministros para Pokémon, como comida, juguetes y estructuras para trepar para los más pequeños. Pokémon. Naoki cogió un frisbee, lo sopesó en su mano y preguntó. Koraidon, ¿qué piensas de este? Koraidon miró el frisbee y una imagen apareció en su mente de Naoki lanzándolo con fuerza. Y corría de buscarlo. Le gustó mucho el juego, por lo que asintió felizmente. Ah, ay. Está bien, comprémoslo. Decidió Naoki. Dio la casualidad de que en el rancho faltaban algunos juguetes de Pokémon. El frisbee tenía un precio razonable de solo 800 Pokédólares, por lo que Naoki lo pagó y continuó. Para navegar por el mercado. En ese momento, notó una pequeña bolsa de tierra especial en un puesto que vendía comida Pokémon. El suelo estaba en forma de polvo y tenía un color muy característico, casi metálico. ¿Qué es esto? Preguntó Naoki con curiosidad. El dueño del puesto miró a Koraidon a su lado y respondió con una sonrisa. Esta tierra es perfecta para los Pokémon de tipo acero y roca. Es rica en minerales y oligoelementos. Puede ayudar mucho a su crecimiento físico. ¿En serio? Es la primera vez que oigo hablar de algo así, dijo Naoki sorprendido. El dueño del puesto asintió, todavía sonriendo. Por supuesto. Esta tierra especial se extrae en Zapapico. Es una especialidad de la zona. Y no es caro. Una bolsa pequeña como esta cuesta solo 1500 Pokémon dólares. Muchos entrenadores que se especializan en Pokémon de tipo roca y acero me compran esta tierra. Fue transportado especialmente desde el pueblo de Zapapico. Al escuchar esto, el primer pensamiento de Naoki fue que había encontrado el ingrediente perfecto para mejorar platos para Nakli. 1500 Pokémon dólares no es demasiado caro. Ya sea que funcione o no, compraré una bolsa y lo probaré. Primero. Con esto en mente, Naoki dijo rápidamente. Tomaré una bolsa. Por supuesto. Respondió con entusiasmo el dueño del puesto. Capítulo 76. Miltank llevando la bolsa de tierra, Naoki caminó por el mercado una vez más, con la esperanza de encontrar algo adecuado para los demás Pokémon de su rancho. A pesar de sus esfuerzos, no encontró nada similar y, con un suspiro, Naoki decidió seguir adelante hacia su siguiente parada.
La tienda de semillas del pueblo. El dueño de la tienda de semillas, un hombre de mediana edad, de pelo castaño ligeramente rizado y algo de barriga, era fácilmente reconocible por su abrigo marrón. En cuanto Naoki entró, el tierno, que reconoció rápidamente al recién llegado al pueblo, lo saludó calurosamente. Buenos días. ¿Qué semillas quieres comprar hoy? La primavera está a punto de terminar y tenemos grandes ofertas en semillas para cultivos de primavera. Naoki echó un vistazo a la tienda y pronto vio un nuevo lote de semillas en exhibición en un estante. El envoltorio, en bolsas de color verde oscuro, parecía ser un guiño a la temporada de verano que se acercaba. Varios otros clientes, claramente agricultores, también estaban mirando las semillas de verano, lo que indicaba que él no era el único que se preparaba con anticipación. No necesito semillas de primavera, respondió Naoki. Estoy aquí para ver si hay semillas de verano. Se acercó al estante y comenzó a seleccionar cuidadosamente sus opciones. El verano ofrece una mayor variedad de cultivos en comparación con la primavera. Consideró productos como maíz, trigo, lúpulo, melones, piñas, calabazas, cebollas y girasoles. También había muchas flores, como acianos, onagras, lavanda y jacintos. Naoki reflexionó sobre sus opciones. Su rancho se centraba principalmente en la cría de animales y la mayor parte de sus ingresos provenían de la sal de roca, la leche de cabra y los hongos que cultivaba en la cueva detrás del rancho, en lugar de la agricultura. Por lo tanto, la practicidad fue el factor clave en su toma de decisiones. El maíz podría ser una buena opción, reflexionó. No solo puedo venderlo, sino que también puedo preparar maíz hervido y palomitas de maíz, dos aperitivos muy populares. Trigo. Una vez que ahorre lo suficiente para construir un molino, podrá procesar tanto el trigo como el maíz para hacer harina y alimento para animales. En cuanto al lúpulo, si bien todavía no tengo una bodega para elaborar cerveza en el rancho, planeo construir una antes del invierno. Me pregunto si el lúpulo cosechado en verano se puede almacenar hasta el otoño. Si es así, podría aprovechar los meses de invierno, cuando no es posible plantar, para elaborar cerveza. También pensó en plantar melones, piñas, calabazas y otros cultivos similares. Se podría vender, pero también se podría utilizar para desarrollar nuevas recetas. La misma lógica se aplicaba a los girasoles. Además de mejorar la estética del rancho, las semillas de un campo de girasoles se pueden tostar para preparar un sabroso refrigerador. Con estos pensamientos en mente, Naoki decidió comprar un paquete de cada tipo de semilla. Mientras pagaba, el tendero miró las semillas y no pudo evitar comentar. ¿Sabes? No tienes que comprar todos los tipos de semillas. Gestionar todos estos cultivos diferentes es una tarea difícil para un ganadero. Además, cada semilla requiere un método de plantación diferente y tiene un tiempo de maduración único. Podría volverse bastante problemático si algo sale mal. Al oír esto, Naoki sonrió y respondió. No te preocupes, tengo un cuaderno especial donde llevo un registro de todo. Además de venderlos, planeo usar la mayoría de ellos para mí y los Pokémon del rancho. Muy bien entonces, dijo el comerciante, asintiendo en señal de comprensión y absteniéndose de hacer más comentarios. Después de salir de la tienda de semillas, Naoki se dirigió al Happy Ranch. Al entrar, vio al anciano detrás del mostrador, con gafas para leer y absorto en la lectura de un periódico. El suave tintineo de las campanillas de viento alertó al anciano de la presencia de Naoki. Levantó la mirada y sonrió cálidamente. Naoki, me alegro de verte. ¿Qué Pokémon quieres comprar hoy? Naoki no perdió el tiempo y preguntó. ¿Hay alguna noticia sobre el barco que transporta el Miltank? El anciano asintió y su expresión se tornó seria al recordar la noticia que había recibido antes. Sí, me enteré. El carguero que transportaba al Miltank se topó con una terrible tormenta en el mar. Encalló en una pequeña isla y finalmente se hundió. Los ojos de Naoki se abrieron de par en par, pero el anciano continuó. Afortunadamente, la tripulación estaba bien preparada. Con la ayuda de algunos Pokémon de tipo agua, lograron rescatar al Miltank que había caído al agua. El anciano hizo una pausa y su voz se suavizó con admiración. También escuché que mientras estaban perdidos en el mar, apareció un Dragonite y los guió de regreso a tierra. Sin su ayuda, tal vez no lo hubieran logrado. ¿Dragonita? Repitió Naoki, captando el significativo detalle. El anciano asintió sonriendo. Sí, es un Pokémon realmente extraordinario y amable. Gracias a su ayuda, Miltank llegó sano y salvo. Llegaron al rancho ayer mismo. ¿Te gustaría ir a verlos?
Naoki, que solo había probado la leche Moo Moo pero nunca había visto un Miltank real, no pudo ocultar su curiosidad. Asintió con entusiasmo y aceptó echar un vistazo. Al ver el interés de Naoki, el anciano se levantó de detrás del mostrador y lo condujo a través de una pequeña puerta en la parte de atrás, que se abría al rancho donde se criaban muchos Pokémon. En un prado verde y exuberante, Naoki finalmente vio al grupo de Miltank. En realidad, Miltank parecía una vaca rosa, con una cola esférica y un patrón negro en la cabeza que se parecía a una capucha negra, lo que le daba una apariencia bastante única. Sus cuerpos parecían fuertes y robustos, lo que explicaba por qué muchos entrenadores optaban por utilizar un Miltank en las batallas Pokémon. El más famoso de estos entrenadores era Whitney, el líder del gimnasio de Ciudad Goldenrod. Se decía que su Miltank era famoso por derrotar a innumerables rivales con su poderoso movimiento Rollout, convirtiéndose en una pesadilla para muchos entrenadores. Este es Miltank. ¿Es la primera vez que lo ves en persona?, preguntó el anciano con una sonrisa. Naoki se acercó y respondió de forma algo vaga. Supongo que sí. Solo los había visto en la televisión antes. Los Miltank son verdaderamente los mejores amigos de la humanidad, continuó el anciano. La leche que producen ha nutrido a generaciones. Ya sean las personas de la cercana región de Galar o las lejanas de la región de Kanto, muchos han crecido bebiendo su leche. Hizo una pausa por un momento y luego preguntó, ¿has oído hablar de Whitney? ¿Eh? Naoki se quedó desconcertado, no esperaba oír el nombre de Whitney allí. ¿Whitney? Él, B contra barra JNN, así es, confirmó el anciano. Es una entrenadora de Miltank muy famosa. La leche producida por su Miltank se considera la mejor leche Moo Moo. Es realmente algo especial. La mejor leche Moo Moo. Naoki pensó, comparándola mentalmente con la calidad de la leche fresca mejorada con un toque de papilla de leche. No pude evitar admirar la habilidad de Whitney para elevar a Miltank a un nivel tan alto. Está bien, dijo el anciano, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Cuántos Miltank te gustaría comprar? Capítulo 77. Pudín de la suerte. Naoki realmente quería comprar, pero estaba un poco corto de dinero en ese momento y le tomaría unos días ahorrar lo suficiente para un Miltank. Entonces sacudió la cabeza y dijo, será mejor que regrese en unos días. Puedo usar este tiempo para preparar un nuevo hogar para Miltank. El anciano suavemente. Está bien, entonces estará aquí esperando a que los recojas. Naoki ascendió y no se quedó mucho tiempo. Después de confirmar que el Miltank había llegado, se dio la vuelta y se fue. La comida en casa se estaba acabando, por lo que necesitaba comprar algo antes de regresar. Naoki fue a la tienda de comestibles del pueblo. Al observar la variedad de productos, seleccionó algunos filetes y verduras de temporada, para luego dirigir su atención a la sección de postres. Como el trabajo en el rancho no era muy intenso, pensó que podría usar su tiempo libre para experimentar con algunas recetas de postres. Ya tenían leche, huevos y crema en casa, por lo que solo necesitaba algunos productos básicos más. Naoki extendió la mano y agarró algunos moldes y materiales para hacer postres del estante. Después de comprar todo, regresó a su rancho con sus compras. Mientras tanto, en las exuberantes colinas verdes detrás del rancho, Butterfree encontró con éxito a Tediursa descansando bajo un árbol. Parecía que Tediursa había corrido demasiado rápido. Ahora estaba apoyado contra el gran árbol, jadeando y recuperando el aliento. Butterfree batió sus alas y se acercó lentamente. Pronto, Tediursa se dio cuenta de que Butterfree lo seguía. N/Bell/Bindopceom inmediatamente pensó que Butterfree había descubierto sus verdaderas intenciones y lo estaba persiguiendo para darle una lección. Las imágenes de los tres Esquido en el rancho pasaron por la mente de Tediursa, y de inmediato se puso alerta. Miró a Butterfree nerviosamente y preguntó con cautela. ¿Teddy? Sin mantequilla, Butterfree suspiró. Aterrizó suavemente en el gran árbol que había encima y miró hacia abajo, al Tediursa que había debajo. En ese momento, Tediursa también notó el tarro de miel en las manos de Butterfree. Y Butterfree no parecía estar planeando un ataque. Un gran signo de interrogación se formó en la mente de Tediursa. ¿Teddy? Sin mantequilla. Al ver que Tediursa no hizo ningún movimiento agresivo, Butterfree voló, entregó el tarro de miel y transmitió el mensaje de Naoki. Oye. Al oír esto, Tediursa se sorprendió. Él lo sabía.
Él sabía que yo estaba tratando de robar la miel. Pronto, Tediursa volvió a estar confundido. ¿Cómo lo supo? ¿Me habían descubierto? No, algo no cuadraba. ¿Por qué aquel humano le había dado un tarro de miel? Tediursa se quedó allí, paralizada por la incredulidad, mirando el tarro de miel que Butterfree le había entregado. Después de entregar la miel, Butterfree agitó sus alas y se fue volando, dejando a Tediursa sola para reflexionar sobre el regalo inesperado. Cuando la figura de Butterfree desapareció en la distancia, Tediursa finalmente comenzó a relajarse. El dulce aroma que emanaba del frasco era irresistible y, muy pronto, estaba sentado junto a un gran árbol, sumergiendo su pata en el frasco y sacando un puñado de miel. Se lamió la pata con deleite, saboreando la rica dulzura mientras la miel se filtraba en su pelaje. Poco a poco, la tensión de su pequeño cuerpo se fue aliviando y las preocupaciones que habían estado nublando su mente se disiparon. En ese momento, Tediursa sintió una felicidad pura. La miel era deliciosa, tan dulce y satisfactoria que parecía eliminar todas sus preocupaciones. Al poco rato, el tarro de miel estaba vacío. Tediursa lo dejó y continuó lamiendo el tarro. Restos de su pata, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. De repente, se le ocurrió una idea. ¿No había mencionado Butterfree que robar miel estaba mal? ¿Y que si quería miel, podía intercambiarla por algo? ¿Podría ser eso realmente cierto? Tediursa dudó, sin saber si podía confiar en lo que el humano había dicho. Después de todo, había engañado a casi todos los rancheros de la zona antes. Si intentaba engañarlos nuevamente, seguramente no caerían en la trampa una segunda vez. Pero si fuera posible comerciar, sería mucho más fácil que intentar engañar a alguien para conseguir más miel. Cuanto más lo pensaba, más se planteaba Tediursa intentarlo. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Con renovada determinación, Tediursa se levantó y se dirigió hacia su nido. A mitad de camino, se dio la vuelta para recuperar el frasco vacío que había dejado atrás. El nido de Tediursa estaba escondido en la montaña de atrás, una cueva pequeña y discreta enclavada entre espesos arbustos donde nadie, ni siquiera otros Pokémon, lo notarían. Dentro, Tediursa se arrastró hasta la parte más profunda de la cueva donde guardaba sus posesiones más preciadas. Este era su tesoro. Con cuidado, colocó el frasco vacío entre los demás objetos y luego se detuvo a pensar. Después de un momento, tomó una piedra pequeña y sencilla del montón. Tediursa examinó la piedra que tenía en la pata y se preguntó si un objeto tan simple podría realmente ser intercambiado por miel. Dudó durante mucho tiempo, pero finalmente decidió intentarlo. Valió la pena intentarlo. Mientras tanto, en el rancho, Naoki había regresado a casa. Deshizo sus cosas y guardó las semillas en un armario inferior. Antes de que se diera cuenta, ya era mediodía. El clima afuera estaba un poco sombrío, con el sol oculto detrás de una gruesa capa de nubes. Naoki miró la hora y luego se giró para mirar por la ventana. En el césped, los Pokémon que había criado jugaban alegremente. Parecían completamente ajenos a cualquier problema, siempre tan despreocupados, inocentes y felices. Naoki respiró profundamente, sintiéndose satisfecho mientras observaba a los Pokémon animados en su rancho. Estiró sus muñecas y un crujido satisfactorio surgió de sus articulaciones. Es hora de preparar el almuerzo para todos. Pensó. Hoy, Naoki quería probar algo nuevo para el almuerzo. Junto con la bolsa de tierra que había comprado en el mercado, también había recogido un poco de miel elaborada por un trío de trabajadores. Combi. Sin horno, hacer postres elaborados como pasteles estaba fuera de cuestión, pero Naoki tenía algo más simple. Un pudín mental. El pudín era un postre que solo requería un refrigerador y un poco de gelatina en polvo para lograr una textura fresca, suave y masticable. Estaba seguro de que todos lo disfrutarían. Mientras imaginaba al Pokémon comiendo felizmente el pudín, una sonrisa se dibujó en el rostro de Naoki. Como chef, nada era más gratificante que ver a otros disfrutar de sus creaciones. Con esto en mente, Naoki se puso manos a la obra. Comenzó agregando la leche Moo que había comprado y agregó la gelatina en polvo que había preparado antes, dejándola reposar un momento antes de mezclarla con la miel de Combe. Luego colocó la mezcla en una olla y la cocinó a fuego lento hasta que la gelatina en polvo se disolvió por completo. Una vez lista, vertió la mezcla en moldes para pudín, los cubrió con film transparente y los colocó en el refrigerador para que se endurecieran.
Mientras el pudín se enfriaba, Naoki centró su atención en preparar el almuerzo para los muchos Pokémon del rancho. Después del almuerzo, sin nada urgente que hacer, Naoki se relajó en casa y vio algunos programas de televisión. A las 3 de la tarde, el antiguo reloj de péndulo de la pared sonó, recordándole que era la hora. Se levantó rápidamente y recogió el pudín del refrigerador. Después de retirar la envoltura de plástico, fue recibido por una docena de porciones de pudín, cada una con un aroma fresco y tentador, una apariencia cristalina, una textura masticable y un rico color marrón. Naoki contempló sus creaciones y una pequeña notificación apareció en su mente, detallando las propiedades del postre. Pudín de la suerte, un postre preparado con alegría, elaborado con crema batida, leche moho y dulzura. Efecto del plato. Trae buena suerte. Cuando lo comen los humanos, mejora ligeramente su suerte durante un breve periodo de tiempo. Cuando lo comen los Pokémon, aumenta sus posibilidades de recoger objetos raros mientras viajan. Comentario. Un postre delicioso que no solo hace feliz a la gente sino que también trae buenos resultados. Fortuna. Naoki sonrió, satisfecho con el resultado. La idea de que sus Pokémon disfrutaran del pudín, con el beneficio adicional de la buena suerte, lo hizo aún más ansioso por compartirlo con ellos. Capítulo 78. Buena suerte pudín de la suerte, murmuró Naoki, sorprendido por el efecto inesperado del postre que acababa de preparar. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue acerca de los Pokémon con la habilidad recoger. Si combinaban su talento natural con los efectos de este pudín, ¿quién sabe qué resultados mágicos podrían ocurrir? Mientras reflexionaba sobre esto, la imagen de Tediursa apareció en la mente de Naoki. Según Butterfree, la miel había sido entregada con éxito a Tediursa, junto con el mensaje que él había querido transmitir. Sin embargo, habían pasado varias horas y Tediursa aún no había aparecido en el rancho, lo que dejó a Naoki con la incertidumbre sobre su reacción. Naoki sabía que robar estaba mal, incluso para un Pokémon como Tediursa. La razón por la que sugerir intercambiar algo por miel fue para alentarlo a cambiar su comportamiento, a ganar su miel mediante el trueque en lugar de robarla. Si Tediursa pudiera entender esto, con su adorable comportamiento, los rancheros probablemente estarían más felices de compartir su miel sin mucho esfuerzo. La mayoría de los Pokémon tienen personalidades parecidas a las de los niños. Juguetes y traviesos, pero capaces de cambiar si reciben las experiencias o lecciones adecuadas. Incluso los Pokémon con una naturaleza traviesa o malvada por naturaleza podrían ablandarse y volverse más obedientes después de formar un vínculo con un humano. Al reflexionar sobre esto, Naoki no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento por no poder compartir ese vínculo con Tediursa. Se había encariñado con el pequeño Pokémon Osito. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, Naoki volvió a la realidad gracias a la voz emocionada de su Alcremie. Miró hacia abajo y vio que el Pokémon esperaba ansiosamente su porción del pudín. Sonriendo, le entregó una porción a Alcremie y luego procedió a compartir el postre con los demás Pokémon, uno por uno. Naoki decidió probar un pudín. El primer bocado estaba deliciosamente frío, seguido por el dulce sabor de la miel que se combinaba perfectamente con el rico sabor de la leche moho y un toque de caramelo. ¿Sabes qué? Esto sabe muy bien, pensó Naoki, satisfecho con el resultado. Sin embargo, el supuesto efecto del pudín, mejorar la suerte del comensal por un corto tiempo, le parecía un poco esquivo. Se concentró, tratando de sentir alguna diferencia en su cuerpo, pero nada parecía fuera de lo normal. El paisaje a su alrededor lucía igual que antes. Los Pokémon, liderados por Alcremie, parecían estar disfrutando del pudín, sus rostros se iluminaban de felicidad. Pero ¿cómo se veía realmente la buena suerte? Naoki reflexionó sobre las posibilidades. Tal vez encontrar dinero mientras caminaba, encontrarse con un Pokémon raro, descubrir un tesoro escondido o tener un viaje de pesca inesperadamente bueno. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, Naoki decidió salir. En el momento en que abrió la puerta, notó un objeto redondo tirado en el suelo frente a él. Era una piedra. Naoki la recogió sorprendido y la examinó por un momento antes de reconocerla. La piedra eterna, pensó. ¿Es este el efecto del pudín? Es increíble, se preguntó Naoki. En ese momento, notó una figura furtiva no muy lejos. Sus ojos movieron de la piedra eterna en su mano a la figura, y una idea lo golpeó. Inmediatamente gritó en voz alta. Tediursa.
El Tediursa, que se había escondido en la esquina y estaba mirando, se sobresaltó y casi saltó de la sorpresa. Naoki sonrió y le hizo una seña. Ven aquí. Tediursa dudó un momento y luego se acercó con cautela. Sosteniendo la piedra eterna, Naoki miró a Tediursa, que estaba de pie en el césped, y arqueó una ceja. ¿Dejaste esto aquí? Tediursa asintió repetidamente, dejando escapar un nervioso Ursursa. ¿Por qué pensaste en darme esta piedra? Tediursa parecía conflictuado, moviéndose nerviosamente como si no estuviera seguro de cómo responder. Al ver esto, Naoki comprendió. ¿Quiere cambiarlo por miel? Pensó. Expresó su suposición. ¿Quieres cambiarlo conmigo por miel? En ese momento, Dragonite y los demás Pokémon, que habían terminado de comer su pudín, salieron corriendo alegremente de la casa. Tediursa, al verlos, sintió una punzada de miedo, recordando cómo lo habían atrapado tratando de robar miel antes. Tragó saliva nerviosamente pero asintió con honestidad. Ursursa. ¿Es esto realmente posible? Se preguntó Tediursa. Naoki sonrió y respondió sin dudarlo. Espera aquí. Se apresuró a regresar a su habitación, sacó un pequeño frasco de miel del armario y, justo cuando estaba a punto de volver a salir, se acordó del pudín de la suerte. Veamos qué pasa cuando un Pokémon con la habilidad recoger se come este pudín de la suerte, pensó, mientras tomaba uno para llevárselo. Cuando Naoki le entregó la miel a Tediursa, la cara del pequeño Pokémon se iluminó con sorpresa y alegría. Ursursa. Gritó Tediursa, sorprendida de haber conseguido miel de esa manera. Naoki observó su reacción y gentilmente lo animó. ¿Ves? ¿No es más fácil y seguro comerciar con humanos por miel? No hay necesidad de preocuparse por ser atrapado o atacado. Tediursa consideró esto cuidadosamente y se dio cuenta de que tenía sentido. Al ver su expresión pensativa, Naoki le entregó el pudín de la suerte. Este es un regalo extra para ti. Espero que dejes de robarle miel a los demás en el futuro. Tediursa aceptó el pudín con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la gratitud y no pudo evitar parecer un poco avergonzado. Ursursa, murmuró suavemente. Naoki sonrió tranquilizadoramente y dijo: Adelante, cómelo. Lo hice con miel, así que debería ser de tu agrado. Tediursa ya podía oler el dulce aroma que emanaba del plato. Sosteniéndolo entre sus pequeñas patas, se quedó mirando el pudín marrón, incapaz de resistirse a tragar saliva. Después de escuchar las palabras de aliento de Naoki, se animó a comerlo. Tan pronto como el pudín tocó su lengua, una fragancia única llenó su boca. Fresca, elástica, suave y absolutamente deliciosa. Ursursa. Los ojos de Tediursa se iluminaron de alegría. Nunca había probado nada tan bueno antes. ¿Qué debo hacer? Quiero otro trozo, pensó Tediursa con nostalgia. Pero Naoki, al notar su expresión, extendió las manos con impotencia. Me temo que ese fue el último. Ya no quedan más. Ursursa. La cara de Tediursa se desdibujó con decepción, e incluso la miel en su pata parecía menos atractivo. En ese momento, Naoki añadió: pero quizá haya más pudín la próxima vez que nos visites. Hoy había sido su primer intento de preparar pudín y, a pesar del sabor, el efecto por sí solo fue suficiente para convencerlo de hacer una gran cantidad y guardarlo en el refrigerador. De esa manera, podría comer un trozo cada mañana antes de salir a mejorar su suerte durante el día, lo que tal vez le llevaría a una buena fortuna inesperada. Ursursa. Ursursa. Tediursa asintió con entusiasmo, con los ojos llenos de expectación. Seguro que vuelvo. Pensó Tediursa. Dicho esto, Tediursa no se quedó mucho tiempo en el rancho, sino que se apresuró a marcharse hacia la montaña de atrás, llevando consigo la miel que había intercambiado por la pequeña piedra. Naoki observó cómo Tediursa desaparecía en la distancia. Tenía la fuerte sensación de que el pequeño Pokémon volvería a comerciar con él. Qué interesante, reflexionó Naoki, mirando la piedra eterna en su mano. ¿Tuve suerte? Después de comer el pudín de la suerte y encontrarse con Tediursa, ¿o vino aquí intencionalmente para intercambiar la piedra por miel? El pensamiento le hizo sonreír, al darse cuenta de que este intercambio podría ser el comienzo de algo especial.